Capítulo 15. En el último capítulo habíamos llegado, yo creo, a una cumbre de la vida espiritual de la hermana Josefina Serrano. Hemos leído un texto escrito por ella al final de unos ejercicios espirituales, esos momentos de profunda unión con Dios, donde ella demuestra su confianza total en el Señor, apoyándose en su palabra, y hace un acto de abandono de por vida, de entrega absoluta y total. Ahora vamos a ver cómo lo puso en práctica. Hasta ahora hemos seguido a grandes pasos las etapas de la vida natural de Josefina Serrano, pero esa vida que es eternidad, esa vida, la verdadera, la del alma, la que en todos se eternizará en gozo o en dolor por los siglos de los siglos, solo la hemos esbozado. Detengámonos ahora en esta vida interior, porque en nuestro relato, sabiendo que la hermana Josefina murió a los 50 años, ya no nos falta mucha acción que relatar. Por eso vamos a dedicar a su espíritu unas páginas llenas de testimonios coincidentes. De hecho, casi todos, por no decir todos, destacan en la hermana Josefina una santidad al alcance. Santidad de aquí y ahora. Santidad que se apoya en la misericordia de Dios y se olvida de sí. Josefina Serrano fue ejemplo de silencio abnegado, de virginidad. Resulta difícil seleccionar entre tantos y tan valiosos testimonios. Procuraremos escoger los que más puedan iluminar y darnos una semblanza objetiva, concreta, de la interioridad de la hermana Josefina, de su alma tan femenina. La Madre María Teresa de Simone, que fue su sucesora como presidente general adjunto femenino, fue para la hermana Josefina la ayuda adecuada. Primero en la formación de las novicias y luego como consejera prudente en asuntos de gobierno, incluso al final, en esa última etapa de su enfermedad, como confidente, como persona cercana en quien podía descargar su corazón. Tenía suficiente contacto con la hermana Josefina como para conocerla muy bien, especialmente, como comentamos, en estos últimos años de su vida. De ella son la mayoría de los testimonios que aquí presentamos. Vamos a comenzar por una cosa muy interesante: conocer las limitaciones temperamentales y los defectos naturales de Josefina Serrano. ¿Para qué? Para que podamos apreciar mejor el esfuerzo, como en un fondo oscuro, el brillo de sus virtudes. Y aquí viene, para comenzar, el testimonio de la hermana Silvia Bermejo, que nos dice así: antes de 1996, época de su enfermedad, era una persona bastante ansiosa y con marcados rasgos obsesivos. Una misma cosa la repetía varias veces, con nerviosismo. Mandaba lo mismo a varias personas distintas por temor a que no se hiciera o que se olvidara. Y claro, esto creaba confusión y conseguía el efecto contrario. Malentendidos, interpretaciones diversas, perplejidad. Y al final la cosa se hacía al revés o se quedaba sin ejecutar. Ante estas situaciones, la hermana Josefina se descontrolaba emotivamente y lo pasaba muy mal. Por eso solía impacientarse o reprender irritada y luego se sentía culpable de todo. Y se sentía peor. Era un verdadero tormento para ella. Ante faltas puramente materiales, por despiste, por ligereza, por inexperiencia, su reacción natural era de enfado y de exasperación. Normalmente conseguía dominarse, pero a veces, a pesar del esfuerzo, fracasaba en su intento.
Y esto desconcertaba a algunas hermanas y claro, a veces se retraían, no acudían a ella por cierto temor o timidez. La hermana Josefina se daba cuenta de ello y lo sufría en silencio. Se ve que le costaba mucho advertir, sin más, lo que veía mal, lo que veía que estaba mal hecho. Solía complicarse y dudaba mucho de sus propios juicios. Por eso, a veces ocurría que uno sentía que la hermana Josefina estaba disgustada por algo, pero como ella no lo manifestaba, se creaban unas situaciones un poco difíciles, con el matiz de tensión, frialdad, distanciamiento. Pero en esto vi en ella un vencimiento de sí misma real y constante. Por una especie de tendencia a la depresión, que no impide la santidad, en distintas épocas la hermana Josefina tendía a aislarse y a encerrarse en sí misma. Entonces su rostro reflejaba un rictus de angustia, como de tristeza y preocupación. Le sugerí que cuando estuviese en el despacho que usaba, tuviese la puerta abierta o la cortina corrida, de modo que invitara a tocar a la puerta y a acudir. Y así lo hizo. Seguimos con el testimonio que en realidad es de la hermana María Teresa de Simone, que la conocía tan a fondo y que la vio progresar. Y sigue describiendo ahora, después de su muerte, ¿verdad?, esas limitaciones temperamentales que nos ayudan a captar que todos podemos ser santos. Ante imprevistos y situaciones nuevas, Josefina tendía a paralizarse y a ponerse nerviosa. Entonces le salía un tono seco y desabrido e irradiaba esa falta de serenidad, propensa a cavilar, a complicarse. Las tormentas emotivas levantaban verdaderas tempestades en su interior, auténticas luchas que la dejaban aplastada y sin fuerzas. Su bonanza era la obediencia. La verdad es que ante algunos temperamentos más avasalladores, ella se cohibía y se amedrentaba instintivamente, pero si se trataba de la gloria de Dios, más podía su celo y su amor que toda pusilanimidad. En los últimos meses de su vida, me comentaba, dice la hermana María Teresa, que cuando conoció al padre Molina estaba en un momento de su vida en que sentía un gran vacío. Se sentía como impotente, con desasosiego interior, y que el Padre fue en su vida un regalo de Dios, y que después del bautismo la mayor gracia que Dios le había concedido fue conocer al Padre Rodrigo Molina. También comentaba que el Padre de inmediato la lanzó a la acción y confió en ella, que muchas veces ella se sentía incapaz de todo, inútil, temerosa, y pedía al Padre que por favor no le encomendara cosas. Decía que el Padre la oía, se reía y seguía empujándola al trabajo como si tal cosa. Cosas tan triviales como hacer a veces una llamada telefónica le costaban Dios y ayuda. Y en esas ocasiones le palpitaba fuertemente el corazón. Ella me lo contó. Se le iba la voz, se le quedaba la boca totalmente seca. Pero el Padre jamás condescendió. Ahora sí, la hermana Silvia Bermejo comparte su testimonio y dice: a raíz de los ejercicios de mes que realizó en el año 1983, aquellos ejercicios espirituales, se le notó un cambio impresionante. No sabría definirlo. Su carácter se dulcificó y sus acciones se espiritualizaron. La hermana no tuvo un carácter suave.
Nos dice esta vez la hermana Felicidad Ruiz. En ocasiones le costaba vencerse, dominarse. Pero con la gracia de Dios se venció y consiguió la dulzura, la mansedumbre. Le costó mucho el tener que atender a las personas y a veces se encerraba en la oficina para que no se la molestara. Cerraba la puerta con brusquedad o contestaba así. Y ahora la hermana Trinidad Alumbreros añade: recuerdo su timidez. Le costaba mucho hablar en público. Contrastaba enormemente con la personalidad del padre Molina. Ella era impresionable y sensible en exceso, pero se dominaba. Con el tiempo, la sensibilidad se convertiría en un aliado de Dios para pulirla, para moldearla. No tenía temperamento emprendedor y audaz como el padre, más bien tendía al repliegue. Otros sacerdotes que habían conocido muy bien a la hermana nos comentan: el tener que hablar en público fue uno de los mayores vencimientos que la hermana Josefina tuvo que hacer en el servicio que el Señor le pidió. El padre Molina la obligaba a dirigir la palabra a los ejercitantes al final de los santos ejercicios, en orden a presentarles las actividades de la asociación, a animarlos a la dirección espiritual, a la perseverancia. Cada actuación de estas era para la hermana una verdadera penitencia, pero por pura obediencia salía y lo hacía. Al final de su vida, la hermana Josefina adquirió suficiente dominio de sí misma como para presentarse ante el público y exhortarlos. Y el fruto era grande, pues las personas salían generalmente muy contentas.